¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de ella, escritores y artistas mundiales con sus sedes en Dublín, en la ciudad de la literatura, declarada por la UNESCO. Quien les habla, Ana Zagaglia, directora general ejecutiva, CEO de esta casa, les da la bienvenida. Con el permiso de ustedes, yo me voy a sacar esto porque tengo el micrófono enorme acá, entonces no. Ahí está, yo creo que a ti sale mucho mejor, me gusta más, ahí está, muy bien. Y la audiencia, bueno, me dice que se escucha muy bien también. Y les cuento que hoy les tenemos una sorpresa, sobre todo, nada menos que en esta jornada que estamos realizando de 1000 grullas por la paz. Así que les traemos la presentación de un libro que habla muchísimo de la paz y sobre todo la paz y los jóvenes, porque este libro se llama Jóvenes entre la guerra y la paz, escrito por nada menos que nuestra querida amiga y escritora, la licenciada María Guadalupe Flores Villa, que ya está con nosotros desde México. Les cuento que esta es licenciada en Derecho, jefe de planeación para institutos tecnológicos, actualmente jefe de planeación, directora administrativa en un centro de estudios UPAP, asesora de la materia ética y valores, y escritora nada menos que de 6 libros bestsellers, sí, mejores vendidos, y coautora de otro libro bestseller, además de participar en antologías bestseller y en ferias del libro nacional, en internacionales en Italia, Estados Unidos, Panamá y muchas más junto a nosotros. Y también les cuento que hoy está en nada menos que en 1000 grullas por la paz de Casa Ella. Ella tomó varios cursos, entre todos los cursos que ha hecho, que son realmente un montón. Está bestseller, resiliencia emocional, psicología positiva, digital y neurociencia, e inclusive también la utilización de la inteligencia artificial, artificial intelligence, para una conciencia educativa ampliada. Otros cursos, por ejemplo, son coaching, locución, diplomado de derechos humanos, tecnologías emergentes al servicio de nuestro planeta. Y hoy está acá para contarnos todo esto que nosotros ya le fuimos adelantando. Así que les damos la bienvenida con este aplauso enorme a toda la audiencia, a los sponsors que nos están acompañando, aplaudiendo nada menos que a la licenciada María Guadalupe Flores. Bienvenida con su libro Jóvenes entre la guerra y la paz. Y por supuesto, gracias a Axel y a Janet, que también nos están acompañando a su mamá. Muy bienvenidos todos. Un beso enorme. ¿Qué tal, Lupi? ¿Cómo estás? Pues estoy muy, muy agradecida, como siempre, muy contenta, me hace muy feliz siempre estar aquí en Casa Ellam de escritores y artistas mundiales. Muy agradecida a Ada y pues sobre todo a la audiencia que nos sigue y a todo el equipo de Ada que realmente son tan solidarios y tan lindos. La verdad es que yo estoy muy, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Para nosotros realmente es siempre un placer, sobre todo con tus libros tan maravillosos, y hablando realmente en este tiempo difícil en el que estamos viviendo, ¿verdad? Entre la guerra y la paz. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué es para ellos todo vivir en un tiempo tan revolucionado, de pandemias, de noticias que nos desbordan muchas veces? Y sobre todo es importante que se dé a conocer esto en un libro, como has realizado realmente en tu libro Jóvenes entre la guerra y la paz. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió este libro para jóvenes y también para adultos? Pues te comentaba yo que estaba yo dando clases un día y nos avisan acerca de la guerra y veo las caritas de mis alumnos todas. Yo ya había dicho, ya hice mi libro Una joven historia, estoy más que feliz, muy satisfecha, ya me volví bestseller. Dije, ya estoy todo, ¿no? Y
veo sus caritas todas desencajadas y me dicen: "Maestra, pero ¿cómo es posible que nosotros somos jóvenes? ¿Qué va a pasar con nosotros?". Y le dije: "No, pues cálmense, no es la Tercera Guerra Mundial". Me dicen: "No, es que sí va a desencadenar, y mi hijo también", ¿no? Haciendo, pues, como les doy historia también, entonces Claro, empiezo a decir: "Esto puede desencadenar, puede ser un desencadenante", y todo eso. Y les dije: "No, no, no, tranquilícense", ¿no? Y mi hijo me dijo: "Yo estoy tranquilo, porque yo sé que no va a pasar", ¿verdad? Pero, los demás jóvenes sí. Y entonces me dice: "¿Por qué no hacemos un libro acerca de eso, mamá?". Y muy entonces bien. le dije: "Ay, de veras, es cierto". Y entonces sale este libro que se llama Jóvenes entre la guerra y la paz, juventud con esperanza de vida, no a la guerra, sí a la paz. Perfecto. Muy bien. Así es como nace este libro. Entonces, pues, el desencadenante fue la guerra de Ucrania, ¿verdad? Entonces, nos empezamos mi hijo estudia mucho historia, igual que yo. Y entonces, él fue el que me empezó a ayudar y fue el que me alentaba y eso, y mi hija, pues, es la que me ayuda con la redacción, porque, pues, uno cuando es adulto, pues, lo hace un poquito uno más formal, ¿no? Y me decía: "Acuérdate que es para jóvenes y para familias". Entonces, ya, ella fue la que me apoyaba en ese aspecto, Claro, ¿no? uno va adaptando el vocabulario de acuerdo a la audiencia. Por ejemplo, si escribimos para niños pequeños, adaptamos el vocabulario para esos niños. Si es para jóvenes diferentes, si es, depende, ¿verdad? Muy bien, excelente. Además, tenés dos jóvenes en casa a los que les podés preguntar, y eso es maravilloso. ¿Y le has dedicado algunas palabritas a los jóvenes de casa? ¿Hay alguna dedicatoria en el libro que quieras leer? Sí, 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 está la dedicatoria. Ayer precisamente, no lo había yo leído completamente y ayer lo empecé. Dije: "Voy a empezar desde el principio", y entonces me voy a la dedicatoria, y dice: "Dedico este libro a los jóvenes en general, con la certeza plena de que tienen la fuerza para enfrentar los múltiples retos que el devenir diario les impone y que sabrán llevar en su momento el futuro de este mundo de este mundo nuestro con honor, preparación, disciplina y valor. A los gobernantes de los países que conforman el planeta, deseando que asuman su rol de dirigentes con sabiduría y responsabilidad. A toda mi familia que amo, especialmente a mis hijos que enfrentan batallas diarias de preparación e integración a la sociedad, siempre con la certeza de mi amor y apoyo incondicional". Precioso. Excelente. Y es cierto, siempre tenemos que apoyar a nuestros jóvenes con ese amor incondicional que recién expresabas, porque realmente ellos recurren a nosotros cuando vamos a hablar de historia o a nuestras experiencias. Hay muchos jóvenes que nos preguntan sobre la historia, sobre el país, porque nosotros hemos vivido esa historia también, muchas de ellas hemos sido parte, ¿no es cierto?, de eso, de varios eventos. Entonces, es importante que demos el testimonio a los jóvenes como lo estás haciendo. Cuéntanos un poquito, ¿qué se van a encontrar los jóvenes en este libro? ¿Van a encontrar relatos? ¿Van a encontrar poesía? ¿Cómo está dividido? Vamos a contarle un poquito. Bueno, este libro es un recorrido. Por lo que te comentaba yo al principio, les comentaba a la audiencia también, ¿verdad? Es un recorrido, de vivir siendo joven, por ejemplo, es el primer capítulo, en donde narro, pues, cómo ha sido, porque regularmente los jóvenes, como ya nos ven adultos, piensan que no fuimos jóvenes, ¿verdad? Entonces, todos fuimos jóvenes y pasamos por ahí. Entonces, relato acerca de cómo es vivir siendo joven a partir de los años 60, porque, pues, es una de las etapas que, pues, yo conozco, porque en esa etapa nací, ¿verdad? Yo nací en el 63 y, bueno, les hablo acerca todo de la revolución cultural que hubo, este, cómo es que uno debe de vivir sin criticar a los demás, y también, cómo es que la humanidad a veces también tiene sus colapsos, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque se enfrentan las generaciones.
Por ejemplo, en los 60 se enfrentaba mucho la generación porque habían sido los 50 donde, pues, la mamá, es el prototipo, ¿no? De la mamá que está en casa, que se viste lindo para esperar al esposo y cosas así. Y entonces llegan los 60 y viene ese despertar tan fuerte, donde es una revolución de amor, ay, viene la guerra, y entonces empieza ese movimiento de amor y paz. Y fíjate que yo te platicaba la vez pasada que hablamos de este libro, me decías tú del movimiento tan fuerte que se está creando por la paz. Y sí, realmente tenemos como una ola también nosotros ahora de paz. Entonces, incluso, pues tú eres embajadora de la paz, yo también soy embajadora de la paz. Entonces, sí es muy importante, pues siempre hay los dos polos. La mayoría de la gente cuando es negativa siempre ve lo negativo, ¿no? Ve la guerra y todo, la El devastación y vaso todo. medio vacío, claro. Y nosotros vemos el vaso medio lleno, sabemos Lleno, que la paz es posible, claro, es así. así es. Entonces, pues, eso es lo que dejo entrever en el capítulo, 1, sí, no sé si podría yo leer una parte. Sí, cómo no, adelante, claro que Dice: "Tu sí. mente va almacenando lo que vas poniendo en ella, y luego se devolverá lo que hayas dejado ahí. Cada día esfuérzate, algún día lo lograrás. Es muy difícil que no lo logres, pero si es así, verás hacia atrás y te darás cuenta de lo fuerte que fuiste y que nunca te diste por vencido. Estarás en paz contigo mismo", ¿sí? Entonces, Muy esta bien, esta parte excelente. para mí es muy importante porque regularmente, pues, los jóvenes a veces no ven el fruto, ¿no?, de todos sus esfuerzos, y a veces lo vemos, por ejemplo, yo a mi edad ahorita, a los 50 y tantos años, 60, fue cuando Yo no vi digo, Lupita, yo no no, digo. no, no, Después, no, si pero querés, yo sí. hablamos un poquito de las bandas de rock y lo que usábamos en esa época, pero yo no digo la edad, no, por ahora no. Entonces, a esta edad vemos los frutos de todo lo que hicimos, ¿no? Entonces Cierto. entonces, sí es muy importante, a veces, pues, es antes, ¿no? Y qué bueno, yo lo aplaudo y qué lindo que lo logren antes, muy bien, ¿no? Pero a veces vemos los frutos hasta esta edad. Entonces, sí es muy importante que nosotros, si hacemos, los esfuerzos, pues, que estemos en paz con nosotros mismos, ¿no? Porque eso también a veces es lo que te lleva a la guerra contra todos los demás, ¿no? Que es muy importante que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Y bueno, dice, también puede suceder que te superes a ti mismo y que seas mejor cuando empezaste este viaje. Que seas un ser humano con amor, que des amor, que lo recibas, o si no, que te ames a ti mismo y que sepas que eres el amor de tu vida. O tal vez seas un ser de crecimiento y seas feliz un día a la vez, ¿sí? Se Un día a dice que la cuando vez, claro, así es. sobre todo eso, un día a la vez. Te Un día a pusiste la el vez y hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Cada día. Pero Lupita, ahora te voy a interrumpir porque acá la audiencia me dice, música de rock, años 60, cultura hippie, llegaron a México con ese movimiento enorme, un movimiento contracultural, con bandas como por ejemplo en México en esa época, los Tim Top, por ejemplo. Los sí, locos del ritmo, los rebeldes del rock, para que vean la juventud que también nosotras éramos rebeldes, ¿verdad? Seguimos siendo un poco. sí, te pusiste el Además, estuvo muy marcada esa época. Eso es lo importante, que los jóvenes sepan que en esa época hubo represión política, hubo un movimiento estudiantil de 1968 que terminó con una tremenda matanza en México, que fue un punto de inflexión en la historia mexicana. Pero lo importante fue que los estudiantes y los intelectuales se unieron. Se unieron a pesar de la represión y siguieron en todos los años siguientes, siguieron luchando por la cultura como lo estás haciendo tú en este momento. Porque así tuvieron es. esa base, porque pasaron esa historia realmente tan cruda en México.
Eso es la importancia, ¿no es cierto?, la base de tu libro. ¿Por qué transmitir esta experiencia y estos consejos a los jóvenes? Y es cierto que, bueno, la gente se entretenía con la radio, con la música, con el cine en esa época. Y ahora viene la pregunta. Vamos, tu micrófono, no escuché la pregunta, tu micrófono. No, es que, ¿Cómo has ah, vivido esta época de los 60 con las bandas de rock, con esta revolución, de este movimiento tan grande que hubo en México, que sentó las bases del futuro después? Realmente hemos pasado por una época en todo el mundo bastante agitada. ¿Cómo fue para ti esta época? pues fíjate que yo pues nací en el 63, entonces lógico que me tocaron los 60 ya nada más, yo tenía 6 7 años Claro, cuando ya lo podía yo visualizar más, ¿verdad? Que me acuerdo que hicimos hasta una marcha, nos vistieron de niños en el kinder, porque yo estaba en el kinder a los 4 o 5 años, como hippies, y a mí no me gustaba mucho, y entonces fue eso, cuando empecé. Como siempre me gustaba investigar, empecé a investigar y dije: "Ay, qué bonito, ¿no? Que están pugnando por la paz y todo esto". Entonces, me dejé vestir así, ¿no? Y bueno, sí me di cuenta porque en la tele, pues, aparecía, ¿no? Toda esta represión y yo tenía, pues, a mis primos que eran jóvenes y entonces, pues, mi primo tuvo que escapar de esta de esto porque él estaba en la universidad. claro, Entonces, sí me pude dar cuenta, era yo muy niña, pero sí me fue un despertar para mí. Entonces sí, fue cuando, bueno, ya en los 70, ya estando en los 70 en la escuela, ya como en la primaria, fue muy cuando bien. te digo que tuve un maestro muy adelantado a la época y que nos dijo: "No, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que ser maestras, licenciadas, no se pueden quedar ahí", o sea, porque, pues, él también había vivido esto, ¿verdad? Claro. Ahora lo comprendo, ¿no? Ahora sí lo comprendo Claro. porque Aparte te porque tocó vivir una época de que en el 76, en 1976, por ejemplo, hubo una gran devaluación del peso mexicano, pero después, un año después, ¿qué ocurrió? Se descubren allá en México grandes reservas de petróleo y esto generó una expectativa enorme de crecimiento económico y de desarrollo en México. Así que te tocó vivir después también toda esa época, para que los jóvenes vayan observando, ¿no es cierto?, todo esto, detalles importantes de la así es. historia. ¿Y qué ocurrió en esa época con Lupita? Pues, en esa época yo empiezo a estudiar mucho la historia desde entonces, y entonces en el capítulo 2 Muy habla bien, acerca de las guerras, claro. precisamente. Empiezo entonces sí lleva una cronología incluso de mi vida. La verdad es que yo cuando empecé este libro me entusiasmé mucho porque quiénes fueron los que me inyectaron a hacerlo, porque yo ya estaba bien tranquila sin pensar que yo lo iba a hacer. Y entonces empiezo a hablar acerca de los imperios y acerca de, pues, desgraciadamente, de las guerras de los caballeros templarios, del Imperio Español, porque yo me acuerdo que cuando ay, me da muchísima pena decirlo, pero lo voy a tener que decir, cuando me hablaron a mí de los españoles y de la masacre que hicieron aquí en México, la verdad es que yo empecé a odiar a los españoles, ¿verdad? Y luego, con Santana empecé a odiar a los americanos. Y ahora tengo amistades entrañables americanas y amistades entrañables españolas. Claro, porque fueron otras épocas y es importantísimo realmente lo que estás diciendo, porque hay que dejar de lado los odios, porque hay que emplazarse en esa época en donde ocurrieron esas cosas. Y para lograr la paz hay que realmente superar lo que generaciones pasadas, los errores de generaciones pasadas. No es que tengamos que llevar adultos o jóvenes esa gran mochila cargada de errores pasados, sino que realmente en el presente, olvidando los odios,
y realmente estudiando y llevando a cabo una cultura de paz, es como realmente se va adelante, ¿no es cierto?, en este futuro. Por eso es muy, muy importante. Y eso lo rescata más o menos en la época del 70, que te tocó vivir Octavio Paz. Así es, Grandioso, grandioso. realmente. Carlos Así es. Fuentes, directores de Sí, cine como Luis Buñuel, Arturo Noel. Rinstein. O sea que Ujú. has ido realmente desenvolviéndote en este ámbito que le estamos contando nosotros a los jóvenes, en este Así periodo es, de cambio. Por eso este libro es tan importante. Contales un poquito así es. más a los jóvenes del libro o los siguientes capítulos. Ajá. El libro, en lo que es la historia, es lógico que no es un libro de historia. Es Claro, un vamos a libro que aclarar. solamente Ahí está. puntualiza, porque sí, porque son cuestiones muy pequeñitas que toco, nada más toco acerca de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de cómo es que cuando los iban a enjuiciar, pues ellos se van a varios lugares, entre ellos Argentina, y también ahí es donde viene mi otra, de los argentinos, ¿no? Y ahora, pues, amo a los argentinos, ¿no? También, ¿no? Es esa otra parte, ¿no? Porque, pues, están muy influenciados los argentinos desgraciadamente, por esta cultura, No pero todos, ¿eh? pero no todos, ¿no? Y No además, todos. pues, es parte, ¿no? Es En mi parte caso, yo tengo las raíces fuera de la maceta, como dice el literato Dolina, y tengo raíces de todos lados, tanto así de es, aborígenes exactamente, como de Argentina, como de los celtas, como de Italia. Yo creo que todos tenemos raíces de de todas todas partes si realmente partes. vamos a buscar de dónde vinieron nuestros ancestros. Sí, es Así así es, realmente. O sea que así pasaste entonces por la generación del 80, así es. el Mundial de Ahí empiezo México. empiezo ajá, empiezo a hablar en el capítulo 3 acerca de las adicciones en los jóvenes y la salud mental en los jóvenes. Y bueno, Bueno, hablo acerca de la drogadicción. En los 80s, no era así tan, pero pues sí empezaba lo que era la drogadicción, el alcoholismo, ¿sí? Y, claro, porque digámosle a los jóvenes que en esa época estaba el neoliberalismo. Yo amo la historia, soy investigadora y me encanta, realmente me encanta todo de todos los países, absolutamente todo. Porque es importante saber la historia, como recién comentaba, porque la humanidad tiende a repetir errores y si se sabe la historia, entonces se pueden evitar. Como así decías, estaba en la época había drogas, el neoliberalismo, el gobierno de Miguel de la Madrid, que implementó estas políticas liberales, privatizaciones, empresas estatales, apertura al comercio internacional. ¿Y qué pasó? Contanos un así es. poquito. Entonces, bueno, ya aquí en este capítulo hablo acerca de todas las adicciones, y entonces, hablo también porque mi hija está estudiando psicología y me dice, mamá, tienes que tocar también, pues, lo que es la salud mental y hablo acerca también de la adicción al internet porque eso es actual, ¿verdad? Y hablo acerca de los problemas de salud mental, lo que es pues la falta de bienestar emocional, lo que es la depresión, lo que es la angustia, porque muchas veces pensamos que pues si nos angustiamos o cosas así, pues es algo normal. Y sí, sí es normal angustiarnos, pero lo que no es normal es quedarnos ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde vienen pues las cuestiones ya de la depresión, lo de las fobias también, porque también hablo acerca de las fobias. Es lógico que tampoco es un libro de salud mental, ¿verdad? Pero sí los toco y los puntualizo y bueno, doy algunas soluciones acerca de la ansiedad y los problemas para ser asertivo y el diálogo interno negativo. Fíjate que ahorita yo estoy en un curso o nuevamente de resiliencia y estoy con una no es psicóloga, es, psiquiatra. Y entonces, le decía yo que yo pensé que no tenía el diálogo negativo, porque yo soy muy positiva, y me di cuenta mediante la tarea que sí tengo, el diálogo negativo.
¿Y qué es el diálogo negativo? Que de repente dices: "No, es que me va a pensar mal", o sea, cosas te anticipas a algo que no está pasando. Entonces, sí, ese diálogo negativo también lo tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo. Y hablo acerca de esto, ¿no? Y hablo acerca de, pues, de las noches que a veces pasan muchos jóvenes, y hablo acerca de la resiliencia, porque, pues, acababa yo de tomar el curso de resiliencia, precisamente el anterior, no el que estoy tomando ahorita, y, y termino, ¿no? Diciendo, los jóvenes están entre la guerra de conflictos en sus lugares de origen, entre países, o a lo mejor no están sufriendo eso, pero sí de batallas en su interior. Si no es en su interior, es en el exterior, por el bullying, ¿verdad? Con las familias o con el tiempo, con la tecnología, con los estudios, con la incertidumbre, en fin, muchos jóvenes están en paz y quieren paz, no tener ya más batallas. Los jóvenes están entre la guerra y la paz. Y hablo acerca de algo que a mí me parece que siempre nos salva, dice. El humor es inteligencia, así como la bondad es un punto más elevado de la inteligencia. Excelente. Sí, Me encantó y me encantó todo lo que estuviste leyendo. Y también me gustó mucho que hayas nombrado al diálogo negativo, porque muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y en otros casos sí, por supuesto. Pero, ¿qué es qué es en realidad? Es cuando muchas personas, por ejemplo, están constantemente criticando y destruyendo lo que otros hacen, o haciendo comentarios hirientes o despectivos en vez de realzar lo positivo. Entonces, están en una comunicación agresiva continuamente o pasivo-agresiva. ¿Y en qué enfocan? En los errores y en los defectos, en vez de enfocarse en lo positivo y en lo que realmente construye. Y por eso me parece tan importante que hayas tocado este tema en tu libro, porque hay muchos jóvenes que se tiran abajo ellos mismos y dicen, porque yo no puedo, y ya se están poniendo un obstáculo. En realidad, ellos pueden hacer todo lo que deseen con esfuerzo, con trabajo y con dedicación, y sobre todo pensando en positivo. Me parece excelente que hayas tocado este tema. Contanos un poquito más, ya en los albores del final de nuestra presentación de este maravilloso libro que has traído hoy para compartir, nada menos que Jóvenes entre la Guerra y la Paz. Contanos un poquito ya en los albores del final, sobre los capítulos finales de este libro. Para terminar, pongo, la persona que se conquista a sí misma es el guerrero más poderoso que existe. Y eso lo dijo Confucio. Y entonces pongo en el capítulo 4 el propósito de los jóvenes. Pero fíjate que en el capítulo 4 ayer que lo quería yo compartir, le digo a mi hija, fíjate que para mí fue un punto de quiebre el capítulo 4 porque pues yo ahí dije: "No, pues aquí le voy a echar todo al asadón", pero en eso yo sufro de la muerte de un amigo que era muy, muy querido por mí, porque cada día me hacía reír, cada día, cada día. Y entonces muere él, y entonces es un punto de quiebre para mí. Y entonces el capítulo no me quedó tan precioso como yo quería que me quedara, pero eso es muy importante, porque fíjate que dice, al final dice: "El propósito debe tener una finalidad en la vida, luchar por el cual sean cuales sean las circunstancias. Ese debe ser el vivir el día a día, como si fuera el último, y tratar de tomar las mejores decisiones. Si sientes que no puedes solo, ve a terapia o haz algo para salir de donde estás". Sí, entonces ese punto de quiebre me sirvió mucho para ser también muy empática, ¿no? También con aquellos que están pasando por situaciones muy, muy duras y que a veces lo dejamos a un lado. Sí, es muy importante. Lo más importante que tenemos es nuestra actitud, ¿sí? Ante la vida. Entonces, sí es muy importante que si estamos en un momento de quiebre, bueno, lo pasemos y sepamos que vamos a seguir adelante, como decía yo, el día a día. Pero si no estamos pasando de ahí, que vayamos a ayuda, ¿no?
Y ya después hablo acerca de viajando por el mundo. Y bueno, hablo acerca de cómo es que ahora se casan los jóvenes, ya hay interculturalidad, ya no te casas con los del mismo país, te casas con un americano, te casas con un canadiense, o te casas con diferentes culturas, ¿no? Y esa fusión de culturas es muy importante, porque traes tu cultura, traes la cultura, y los niños se vuelven pues más abiertos. Entonces, hablo acerca de esto. Y bueno, ya habló acerca de una chica para casi terminar en el capítulo 6 de todo un poeta, de una chica que pues sufría bullying, pero en su propia casa, y ella lo logra superar. Y en el capítulo 7 pongo Hay esperanza, y es donde animo a los jóvenes, ¿no? Y les hablo acerca de las grandes culturas mesoamericanas y de las culturas egipcias, cómo ellos prepararan desde niños a los que iban a ser los emperadores. Entonces, les los invito, ¿no? A que ellos también, desde este momento, pues hagan una perspectiva de vida, ¿no? Entonces, en eso es como hago. Y bueno, hablo acerca de los psicólogos digitales, que precisamente en esa época ya había yo tomado también ese curso de psicología digital. Y entonces son psicólogos, es la ciencia de la felicidad. Sí, ellos estudian la ciencia de la felicidad, y a mí me gusta mucho ese tipo de psicología. Entonces hablo acerca de eso. Y bueno, y vuelvo a puntualizar, el humor es inteligencia al final, así como la bondad es el punto más elevado. Y pongo la música, tú la tienes dentro, desde que naces y hasta que mueres. Porque leo acerca de una cultura que antes de nacer ya les cogen su música a los bebés. Y entonces esa es su canción de toda la vida, incluso cuando creo que van a fallecer o fallecen, también se la tocan. Entonces, esa música, si todos deberíamos escoger algo, ¿no? Una música o varias músicas. Por ejemplo, a mí me gusta la música clásica, la cumbia, el rock, muchas cosas, la de los ochentas y todo eso. Entonces, toda esa música, sí, que cómo nos va nutriendo en nuestra vida. Y también, bueno, termino con dos frases. Dice, comprométete a ser una mejor persona todos los días, solo por ti mismo. Recuerda que día a día estás escribiendo el libro de tu vida, que en sus líneas esté lo mejor que pudiste hacer de tu vida. ¿Sí? Excelente, maravilloso, realmente es un libro con mensajes y te felicito realmente por la realización de este libro, nada menos que Jóvenes entre la guerra y la paz. Y me gusta mucho que también en la tapa dice Juventud con esperanza de vida, no a la guerra, sí a la paz. Maravilloso, felicitaciones, Lupita. Y nos vamos ya con una frase de Confucio, ya que has nombrado a Confucio, nos vamos con, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Respétate a ti mismo y los demás te respetarán. El hombre superior piensa siempre en la virtud. El hombre común piensa en la comodidad. Así que quede realmente estos mensajes, que queden estos mensajes para los jóvenes, que puedan leer este libro realmente que hoy has traído a nuestra casa. Felicitaciones, un beso enorme, Lupita, y este abrazo también de todos nosotros y del staff, dice el staff, y la El staff, audiencia, sí, y la claro, audiencia claro, el también, staff, muy bien. claro que sí, la audiencia. Producción, audiencia, se sumaron todos Todos, a todos, todos, este abrazo fraterno todos maravilloso. somos Muchas uno, gracias. todos somos uno. Exactamente, exactamente. Y las letras unen y realmente nosotros queremos agradecer a las letras que realmente nos ha unido y que ha hecho este puente maravilloso para que pudieras estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un beso enorme para ti, para tus hijos, para la audiencia, y a ustedes les decimos, dentro de un ratito ya volvemos. ¿Por dónde? No les dije. Por casa. Ella, escritores y artistas mundiales. Muchas gracias.